Mis padres siempre favorecieron a mi hermano, el hijo dorado, y me desheredaron por iniciar un negocio. Ahora que mi empresa es exitosa, mi hermano perdió su trabajo y mis padres quieren que lo contrate. Soy un hombre de 29 años, y hace poco mis padres, quienes no habían tenido contacto conmigo en los últimos 5 años, me contactaron porque querían que los ayudara. O, para ser más precisos, querían que ayudara a mi hermano. Mi hermano Craig, de 31 años, siempre ha sido el hijo dorado, por así decirlo. Mis padres nunca se molestaron en ocultarlo, ya que él siempre fue mejor que yo en todos los aspectos, especialmente en lo académico. Algo que mis padres no dejaban que olvidara, ya que constantemente me recordaban lo mucho mejor que él lo hacía en la escuela y que yo debía esforzarme más si quería estar a su nivel. Craig ingresó a una excelente universidad y, hace 5 años, se convirtió en el vicepresidente más joven en la historia de su empresa. Había estado trabajando allí desde que se graduó y ganaba lo suficiente para mantenerse desde el principio. Pero cuando hizo historia al convertirse en el vicepresidente más joven de la empresa, su lujoso trabajo corporativo se convirtió en el estándar a superar para mí, y mis padres no dejaban de restregarme su éxito en la cara. Sinceramente, nunca tuve interés en ser un empleado de 9 a 5. Estoy seguro de que esa vida tiene sus ventajas, pero yo quería ser emprendedor y ese había sido mi objetivo desde que supe lo que significaba esa palabra. Hace 5 años, después de haber trabajado en varios lugares y adquirir conocimientos en la industria en la que quería trabajar, decidí que finalmente iba a iniciar mi propio negocio de accesorios de automóviles modernos y vanguardistas que yo mismo diseñaría. Había pasado suficiente tiempo investigando y desarrollando un modelo de negocio adecuado para seguir adelante. Así que pensé que primero hablaría con mis padres al respecto, porque a pesar de cómo siempre actuaban con mi hermano, creía que también querrían lo mejor para mí, ya que, después de todo, eran mis padres. Decidí contarles sobre mi plan 2 días después de la fiesta que organizaron para mi hermano para celebrar su nuevo trabajo. Me acerqué a ellos en persona y les conté mi idea. Esperaba recibir algún tipo de comentario, pero en su lugar, comenzaron a reírse y dijeron que intentaba hacerles una broma, porque les parecía vergonzoso que, después de tantos años de educación, esta fuera mi gran idea para el futuro. Les dije que hablaba en serio, pero me recomendaron no dejar mi trabajo porque se sentirían avergonzados de presentar a su hijo como un fracaso, ya que sabían que mi negocio estaba condenado al fracaso desde el principio porque no era lo suficientemente capaz. En comparación con mi hermano, no querían que fracasara tan terriblemente, por lo que debería seguir con el trabajo que ya tenía. Me ofendí mucho y decidí discutir con ellos. Les dije que seguiría adelante con mi negocio con o sin su apoyo, y ellos me dijeron que era libre de hacer lo que quisiera, pero no libre de las consecuencias. Me advirtieron que si seguía adelante con esa idea, tendrían que alejarme de sus vidas porque sería una vergüenza para ellos, y ya lo sabían. También me dijeron que estaban hartos de tener que presentar a uno de sus hijos como vicepresidente de una empresa prestigiosa y al otro como alguien que, a los 25 años, aún no había encontrado su camino. Así que finalmente me dieron la opción de continuar trabajando y no ser una vergüenza para ellos o hacer lo que quisiera y fracasar, pero perdería su apoyo. Obviamente, elegí cortar la relación con ellos y no volví a hablarles desde entonces. Tampoco he tenido contacto con mi hermano, ya que él tomó el lado de mis padres, lo cual acepto, porque siempre fue muy arrogante y no quería tener nada que ver con él de todos modos. Me centré en mi negocio, confiaba en que funcionaría, ya que había trabajado en la industria automotriz durante mucho tiempo. Sabía que este era un producto que la gente quería, así que decidí lanzarme a ciegas y demostrarles a mis padres que estaban equivocados. Renuncié a mi trabajo y comencé a trabajar en mi objetivo. Sé que fue un movimiento arriesgado, y no debería decirlo con tanto orgullo, ya que realmente no lo recomendaría a nadie, pero funcionó para mí. A los pocos meses, conseguí algunos inversores y pude comenzar mi propio negocio. Al principio fue difícil, básicamente vivía al día y dependía únicamente del boca a boca para que la gente conociera mi negocio. Pero después de 1 año y medio, las cosas comenzaron a mejorar y no hubo vuelta atrás. Ahora estoy bastante cómodo. Tengo mi propio apartamento, que es bastante agradable. Vivo en un gran vecindario, tengo un buen coche y, sinceramente, tengo todo lo que soñé al principio. No diría que soy millonario, pero estoy lo suficientemente bien como para decir que definitivamente no fui un fracaso como mis padres esperaban. He logrado demostrarles que estaban equivocados y estoy muy feliz por eso. Estoy tan feliz que ni siquiera siento la necesidad de restregarles mi éxito, porque no vale la pena. Durante los últimos 5 años no he tenido contacto con ellos.
Incluso me casé con mi novia de 8 años y hemos estado casados durante 2 años. El mes pasado descubrimos que ella estaba embarazada. He tenido muchos hitos importantes en mi vida, pero nunca he intentado contactar a mis padres. Ellos saben dónde encontrarme, pueden contactar a cualquier pariente y preguntar dónde vivo para venir a visitarme. Sé que han sabido sobre mi vida porque he mantenido contacto con el resto de mi familia, y ellos me cuentan que mis padres preguntan por mí con bastante frecuencia, aunque nunca intentan ponerse en contacto conmigo. Supongo que esa es su forma de lidiar con las cosas, pero de todos modos, la semana pasada finalmente me contactaron y me preguntaron si estaría dispuesto a reunirme con ellos. Lo hablé con mi esposa, y ella me dijo que fuera para ver de qué se trataba. No mencionaron nada en el mensaje que me enviaron, así que no sabía qué esperar, pero aún así decidí visitarlos en su casa. Cuando llegué, me recibieron bastante cálidamente, pero podía sentir que algo estaba pasando. Incluso cuando vivía con ellos, nunca habían sido tan amables conmigo, así que, aunque hacían conversación ligera, sabía que estaban preparando algo. Finalmente, abordaron el elefante en la habitación. Me dijeron que habían escuchado sobre cómo estaba yendo mi negocio y me habían invitado para felicitarme. No se disculparon ni nada, pero dijeron que estaban contentos de que hubiera logrado demostrar que estaban equivocados y que su escepticismo inicial había desaparecido por completo. Eso fue agradable de escuchar y no sabía qué decir, así que solo sonreí. Pero luego continuaron contándome que Craig había tenido mala suerte en los últimos meses. Aparentemente, su empresa no estaba yendo bien, hubo despidos masivos e incluso la alta gerencia fue despedida, lo que incluía a mi hermano. Durante los últimos 4 meses, ha estado sentado en casa sin hacer nada. Mis padres me dijeron que había estado buscando otro trabajo, pero después de haber trabajado en la misma empresa durante tanto tiempo, no sabía qué hacer y estaba bastante deprimido por la forma en que resultaron las cosas. Me resultó confuso que estuvieran hablando de él porque no había mucho que pudiera hacer, así que los dejé continuar para ver a dónde querían llegar con esta conversación. Después de un rato, finalmente llegaron al punto y me preguntaron si estaría dispuesto a contratar a mi hermano, ya que en ese momento estaba demasiado deprimido para postularse a trabajos por su cuenta, y todas las ofertas que recibía estaban por debajo de su nivel salarial. Necesitaba algo, y mis padres querían que lo contratara en mi empresa, en una posición bien remunerada donde también pudiera aportar su experiencia. Cuando me hicieron esa pregunta, no sabía qué decir, así que les dije que necesitaba tiempo para pensarlo y les daría una respuesta más adelante. No dije que sí a propósito porque no sabía cómo responder a eso. Debería haber sabido que no me contactaban sin una razón, ya que habían tenido la oportunidad de hacerlo antes, pero nunca lo hicieron. Parecían bastante complacidos consigo mismos, creo que esperaban que dijera que sí, pero después de regresar a casa y pensarlo durante un tiempo, decidí que no. Lo hablé con mi esposa, quien trabaja en un banco y no tiene mucho que ver con mi empresa. Ella me dijo que este era un ámbito profesional y que, lo que decidiera, era lo que importaba, así que no quería involucrarse. Si yo creía que no podría trabajar bien con mi hermano, entonces eso era lo que debía hacerse. De cualquier manera, ella tampoco pensaba que mis padres fueran sinceros en su intento de reconciliación, así que no tenía razón para hacer lo que me pedían. De todas formas, ya había aceptado ayudarlos, pero no les debía darle a mi hermano un trabajo. No planeaba hacerle saber mi decisión porque sabía que si decía que no, aprovecharían la oportunidad para tratar de hacerme quedar como el malo de la historia. Intenté evitar cualquier confrontación, pero luego comenzaron a enviarme mensajes de texto todos los días para preguntarme cuál era mi respuesta. Los ignoré, pero finalmente me llamaron hace 2 días y me dijeron que necesitaban una respuesta. Así que les dije que lo había pensado y, después de mucha deliberación, había llegado a la conclusión de que no podría trabajar bien con Craig, y no quería que trabajara conmigo. Nunca habíamos tenido una buena relación, así que no creía que les debiera a él ni a ellos el contratarlo. Mis padres se enfurecieron cuando les dije esto. Comenzaron a gritarme sobre todo lo que habían hecho por mí, como criarme y pagarme todo lo que quería cuando era niño. Ahora que esperaban que les devolviera el favor, yo les estaba dando la espalda, pretendiendo que no les debía nada. Pensé que era algo completamente injusto decir eso, porque todo lo que hicieron por mí fue porque literalmente dependía de ellos, y creo que sería ilegal no hacerlo. Además, ese ni siquiera era el punto. Intenté explicarles que simplemente no podría trabajar bien con Craig, y esa era la única razón por la que no quería que estuviera en mi empresa. No creía que necesitaran gritarme y actuar de esa manera solo por eso.
Además, no habíamos estado en contacto durante los últimos 5 años, después de que me dijeron que no tenían fe en mí y que ni siquiera invirtieron en mi negocio, así que no tenían derecho a esperar que me dejaría presionar por ellos. Pero siguieron gritándome y me dijeron que solo me habían contactado porque sentían que habían pasado 5 años y que finalmente lo había superado ahora que me estaba yendo bien. En lugar de ser rencoroso y aferrarme a viejas disputas, debería estar ayudando a mi familia. Me recordaron que Craig era mi hermano, y ahora que estaba en problemas, yo tenía que estar ahí para él. Incluso dijeron que él habría hecho lo mismo por mí si yo hubiera estado en su lugar. Me dijeron que me habrían apoyado si mi negocio no hubiera salido bien, así que les debía hacer lo mismo por ellos. La conversación se volvió muy confusa y la discusión se acaloró bastante, así que después de un rato les dije que realmente no quería seguir hablando y colgué el teléfono. Bloqueé sus números. Desde entonces, he estado realmente confundido por mis sentimientos, por lo que dijeron mis padres sobre cómo me habrían ayudado si hubiera estado en la posición de Craig. He hablado con mi esposa al respecto, y ella me dice que solo dijeron esas cosas porque yo no estaba en esa posición y estaban tratando de manipularme, así que no necesitaba caer en esa trampa. No me han pedido disculpas, pero aún así esperan que ayude a mi hermano. Mi hermano nunca fue amable conmigo cuando éramos niños, todos se burlaban de mí constantemente. Sé que mi esposa tiene razón, pero aún así tengo este molesto sentimiento de culpa, y no sé, simplemente me siento muy raro con todo esto. Actualización 1. Gracias a todos por responder a mi publicación. Ha pasado algún tiempo desde que hablé con mis padres por última vez, y sé que lo que hice no fue gran cosa. Honestamente, no es como si mi hermano nunca fuera a encontrar otro trabajo, simplemente no quiero trabajar con él personalmente. Como mencioné, ya hablé de esto con mi esposa y los dos decidimos mantener nuestra decisión, pero eso no ha sentado bien a mis padres. Han estado haciendo que parezca que estoy celoso de mi hermano y que siempre lo he estado, lo cual, según ellos, es la razón por la que estoy disfrutando la oportunidad de hacerle esto a mi familia. Ni siquiera entiendo por qué lo están tomando tan a pecho, ya que sé que han estado enviando mensajes a todos los parientes sobre esto. No es como si esos parientes estuvieran hablando con ellos y mencionaran el tema, ellos literalmente están yendo más allá para enviar mensajes de texto y contarles sobre mí. Es ridículo la forma en que están actuando, y creo que es un intento de llamar la atención, pero no voy a dársela. Los he bloqueado y, sin importar lo que hagan, no voy a desbloquearlos ni hablar con ellos sobre esto. Algunos de los parientes que se han molestado en contactarme me han enviado capturas de pantalla. Les he respondido y explicado toda la situación. No es como si no supieran nada, porque en los últimos 5 años, mis padres y yo nos hemos encontrado en eventos familiares y no nos hemos dirigido la palabra, por lo que la mayoría de las personas eran conscientes de nuestra relación tensa. Pero esto ya ha llegado demasiado lejos, involucrándolos directamente y tratando de hacerme quedar como el villano. De todos modos, después de aclarar las cosas con algunos de mis parientes, la mayoría de ellos me han dicho que no necesito preocuparme por mis padres, ya que no se van a volver en mi contra. Saben lo que ha pasado en el pasado y están conscientes de que mis padres están exagerando en este momento, así que eso es algo que me ha tranquilizado. Además, honestamente, mi esposa está embarazada, así que no creo que tenga tiempo para preocuparme por estas cosas en este momento. He estado pensando en hacer el anuncio del embarazo en unas semanas, pero creo que lo haré antes de tiempo para que mis padres puedan captar la indirecta y dejen de molestarme. Creo que es una buena idea, aunque no estamos seguros de si funcionará o no, ya que mis padres son bastante insensibles y podrían intentar molestarnos a pesar de saber que mi esposa está embarazada. No lo subestimaría, eso es seguro. Actualización 2. Hola, hace un par de días mi esposa y yo hicimos el anuncio del embarazo en redes sociales. Han pasado unos 10 días desde mi última conversación con mis padres. La mayoría de mi familia me contactó para felicitarme, pero luego recibí un correo electrónico de un remitente desconocido que decía que mi hijo sufriría debido a lo que yo le estaba haciendo a mi familia. Inmediatamente supe que era de mis padres. Tenía que ser ellos, porque nadie más soñaría con decir algo tan horrible. Mi bebé ni siquiera ha nacido todavía, y ya están deseando que le vaya mal solo porque dije que no ayudaría a mi hermano. Ni siquiera es como si Craig me hubiera pedido ayuda directamente, en cuyo caso al menos habría considerado las cosas, pero son mis padres quienes quieren que le dé un trabajo. De todas maneras, eso no importa. Incluso si hubiera hecho algo realmente malvado, no creo que eso les diera el derecho de decir cosas así. No le conté a mi esposa sobre ese correo electrónico porque solo la molestaría, y no quiero que eso suceda.
Ella está en las primeras etapas de su embarazo, pero aún así es muy decepcionante leer cosas como estas. Decidí lidiar con esto por mi cuenta, así que fui a la casa de mis padres para hablar con ellos en persona. No quería desbloquear sus números, así que visitarlos era la única forma de hablar con ellos, pero se negaron a abrir la puerta y dejarme entrar, probablemente porque sabían que lo que habían hecho estaba realmente mal. Así que simplemente les hablé desde afuera de su casa y realmente perdí los estribos. Les grité y les dije que no tenían derecho a decir esas cosas, especialmente después de la forma en que se habían comportado conmigo durante toda mi infancia y cómo me han tratado en los últimos 5 años, como si ni siquiera fuera parte de la familia. Solo porque ahora tengo algo de éxito, quieren una parte de él y también quieren compartir mi éxito con mi hermano, a pesar de que nunca forzaron a Craig a hacer lo mismo cuando yo estaba luchando. Y, para ser honesto, ni siquiera estuvieron ahí para mí cuando estaba luchando, así que no merecen ni siquiera hablarme en este punto. Les dije que lo que estaban tratando de hacer no estaba funcionando, porque solo me estaban alejando aún más de ellos. También les dije que nunca más quería hablar con ellos y que, incluso si se disculpaban, no los perdonaría en el futuro. Así que podían despedirse de cualquier ayuda de mi parte cuando se jubilaran y tampoco conocerían a su nieto. Después de decir eso, me fui y volví a casa, y me siento realmente aliviado ahora, para ser honesto. Había estado guardando estas cosas durante bastante tiempo, desde que comenzaron a molestarme, pero ya era hora de que les diera una respuesta adecuada. No le he contado a mi esposa sobre esta interacción todavía porque no quiero molestarla, y no creo que lo haga hasta que termine el embarazo. Actualización 3. Hola, después de que hablé con mis padres la semana pasada en persona, decidieron mantenerse al margen por un tiempo y no hacer nada. También organicé una fiesta de anuncio de embarazo en mi casa para algunos miembros de la familia y amigos cercanos. Esperaba que hicieran algo ese día, pero no se molestaron, así que pensé que tal vez finalmente habían superado todo este episodio y estaba tratando de hacer lo mismo. Pero esta mañana recibí una llamada de Craig mientras estaba en el trabajo, lo cual fue realmente extraño, porque él había dejado de hablarnos hace 5 años y no tenía idea de lo que quería hablar conmigo. Por un momento pensé que podría intentar hablarme en los mismos términos que mis padres y exigirme que le diera un trabajo y tendría que pasar por toda la experiencia nuevamente. Así que ignoré su primera llamada, pero luego me llamó algunas veces más e incluso me envió un mensaje diciendo que era urgente y necesitaba hablar conmigo. Me dijo que no necesitaba preocuparme, que no iba a pedirme nada. Dijo que solo quería discutir algo que lo había estado molestando por un tiempo, así que decidí contestar la llamada y hablamos hoy. Dijo que había estado bastante deprimido durante las últimas semanas, por lo que no había hablado con nadie y había estado ignorando todos los mensajes y correos electrónicos que había recibido, incluidos los de los parientes. Fue solo hace un par de días que finalmente revisó esos mensajes y se dio cuenta de que todos estaban hablando de cómo era injusto que nuestros padres exigieran que yo le diera un trabajo, especialmente cuando nunca me habían tratado bien. Craig estaba realmente confundido, porque había estado hablando con nuestros padres constantemente durante las últimas semanas, pero ellos no le habían mencionado nada sobre estas cosas que estaban sucediendo en la familia. Habló con nuestros padres después de leer esos mensajes y les preguntó si habían hecho algo al respecto, y ellos lo negaron rotundamente y dijeron que no sabían de qué se referían en esos mensajes. Pero él sintió que estaban mintiendo, así que me llamó para averiguar la verdad. Le había confiado a nuestros padres sobre su situación laboral y lo molesto que estaba, pero nunca una vez mencionó que quería mi ayuda, por lo que no podía entender por qué habían decidido involucrarme y luego tratar de obligarme a contactarlo y darle un trabajo cuando él mismo no lo había pedido. Después de pensarlo un poco, decidí decirle la verdad, porque pensé que merecía saber exactamente lo que nuestros padres habían estado haciendo a sus espaldas. Le conté toda la historia de lo que nuestros padres me dijeron y que, después de compartir su historia conmigo, me dijeron que necesitaba darle un trabajo y ayudar a la familia, ya que él no estaba en un buen lugar en ese momento y no querían que sufriera. Le dije que tal vez su intención inicial era genuinamente ayudarlo y apoyarlo para que volviera a encarrilar su vida, pero eventualmente se convirtió en acosarme a mí, y no estaba bien con eso. Le dije a Craig que lo sentía mucho por su trabajo, porque sabía que significaba todo para él y había puesto mucho esfuerzo en su posición en la empresa. No podía haber sido fácil ser despedido de esa manera, pero sinceramente, él también sabía que nunca nos habíamos llevado bien y no trabajaríamos bien juntos, por lo que rechacé la solicitud de mis padres. Craig pareció entenderlo. Me dijo que no estaba interesado en trabajar conmigo.
No lo decía de manera ofensiva, simplemente no estaba en el estado mental adecuado para trabajar con nadie en ese momento y se estaba tomando un descanso a propósito. Mis padres habían hecho que pareciera que no tenía ofertas que valieran la pena considerar, pero en realidad sí las tenía. Simplemente las estaba rechazando porque quería tomarse un descanso, y esa era su elección personal. No es que no estuviera molesto, pero su decisión de no trabajar por un tiempo no estaba influenciada por eso. Parecía bastante frustrado, así que se desahogó un poco conmigo, y lo dejé hacerlo porque, aunque ya no estábamos en los mejores términos, pensé que podría hacerlo de todas formas. Después de tener una conversación completa al respecto, me dijo que estaba muy molesto por lo que nuestros padres habían hecho con respecto a él, porque lo hacía parecer desesperado y daba una idea equivocada sobre él, como si estuviera tratando de convencer a nuestros padres para que me obligaran a darle un trabajo. Y era realmente confuso porque él no había hecho nada de eso. Así que me dijo que iba a hablar con nuestros padres sobre esto y se disculpó conmigo por todo lo que había pasado. Pensé que fue muy maduro de su parte, y realmente sentí que había crecido mucho en los últimos 5 años, especialmente después de ser despedido de su trabajo. Supongo que entendió que nada es permanente y que no debería ser tan orgulloso y arrogante. Tal vez eso fue una lección disfrazada. Pero de todos modos, no pudimos reconciliarnos completamente, pero al menos tuvimos una buena charla, y eso es suficiente para mí. Actualización 4. Hace un par de días, Craig y yo hablamos por teléfono, y después de nuestra discusión, dijo que iba a hablar con nuestros padres y confrontarlos por lo que habían hecho. Lo hizo, y no salió muy bien, porque mis padres se pusieron a la defensiva y dijeron que solo estaban tratando de ayudarlo porque no pensaban que su decisión de tomarse un tiempo para sí mismo fuera buena. Creían que necesitaba volver a buscar un trabajo mejor de inmediato. Terminaron en una gran pelea, porque Craig los acusó de intentar controlar su vida desde el principio y nunca dejarlo tomar decisiones propias, incluso cuando ya era adulto. Obviamente, a mis padres no les gustó eso y comenzaron a enumerar todas las cosas que habían hecho por él, que eran solo cosas normales que los padres suelen hacer por sus hijos. No sé por qué siempre sienten que es correcto presumir de eso como si fuera un favor. No fue un favor, tenían que hacerlo de todas formas. La pelea fue muy fuerte, y ahora Craig ya no les habla, y adivinen a quién están culpando por todo eso. Exactamente, a mí. No entiendo cómo puedo convertirme en el chivo expiatorio de literalmente cada situación en la que se encuentran. Esta vez no hubo confrontaciones personales, solo decidieron hacer una publicación en Facebook al respecto. Afortunadamente para mí, todos nuestros parientes vinieron en mi defensa de inmediato y llamaron a mis padres por sus tonterías. Les recordaron que no solo habían sido terribles padres para mí, sino también para Craig, de alguna manera, porque siempre intentaron controlarlo y ponerlo bajo presión, especialmente cuando estaba pasando por un momento tan difícil. Deberían haber estado allí para apoyarlo moral y emocionalmente, pero en lugar de eso, lo presionaban aún más y lo hacían parecer el villano. Después de recibir muchos comentarios de nuestros parientes, decidieron eliminar esa publicación y bloquear a todos en mi familia. En resumen, prácticamente todos los han apartado, y estoy muy contento por eso. Craig y yo. Bueno, él se disculpó conmigo por haberme tratado mal en el pasado, y vamos a intentar reconstruir nuestra relación en el futuro. Pero por ahora, lo más importante en mi vida es mi esposa, y estoy muy emocionado por convertirme en padre.